En verdad para mí es un privilegio poder charlar esta mañana de fin de semana con el doctor Luis de la Calle, economista y socio fundador de la consultoría de la Calle Madrazo Mancera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y pues muy agradecido por esta charla que voy a sostener con usted, doctor, para que nos ayude a entender primero la importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio en este bloque México, Canadá, Estados Unidos y cómo ha venido a cambiarnos la vida a lo largo de estos 25 años. Bueno, son dos preguntas muy importantes porque la importancia que tiene la integración comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es muy profunda. Es muy grande, mucho más de lo que mucha gente piensa, mucho más de lo que el señor Trump sabe, y el nivel de integración económico entre los tres países es realmente profundo y remarcable, producto de muchos años de trabajo y de 25 años de implementación del TLC. De América del Norte, México, por ejemplo, hoy en día representa el 14% de lo que importa Estados Unidos. Eso es una cifra enorme. Es, por ejemplo, casi 3 veces lo que comercia Estados Unidos con Alemania. Somos el segundo proveedor más grande del mercado de Estados Unidos después de China, que tiene 20%, más grandes que Canadá, que tiene 13%. Y por el lado de lo que los americanos venden, México es su segundo mercado en el mundo después de Canadá. Canadá les compra el 19% y nosotros les compramos el 16% de todo lo que vende Estados Unidos en el mundo. Entonces son cifras muy grandes que reflejan un nivel de integración muy importante y que ha tenido un impacto muy grande en el bienestar. Por el lado mexicano, la economía se ha transformado. Todos los estados que tienen una conexión con América del Norte y participan activamente en el comercio internacional han tenido en los últimos 20 años tasas de crecimiento muy superiores al promedio y mejoras significativas, notables, que se pueden ver con los propios ojos en las condiciones de vida de muchos mexicanos que dependen del comercio internacional. Entonces sí ha tenido un impacto grande y bueno, y por el lado del consumidor, pues no se diga, ¿no? Uh-huh. Hoy en día en México tenemos una variedad, calidad, precio de productos y servicios que hubiera sido impensable hace 30 años. ¿Se puede cancelar el Tratado de Libre Comercio de manera como lo plantea en algunos momentos, en algunos de sus discursos, Donald Trump, en caso de que llegase a la presidencia de los Estados Unidos? Bueno, sí se puede, pero no como él lo plantea. O sea, obviamente cualquier tratado tiene una cláusula que permite la terminación de los tratados, pero es una cláusula que es difícil de activar porque se requiere la participación de las partes para renegociarlo y además la aprobación de los legislativos para detener para terminar el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí es posible, pero no es tan sencillo porque por dos razones. Una que es, digamos, jurídico-política, que es la participación de los congresos, y la otra es la propia realidad del tratado en los montos que se comercian y después en las consecuencias de salirse del TLC. Porque cuando uno escucha a Donald Trump, parecería dar la impresión de que si Estados Unidos se sale del TLC, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos pagarían un arancel, pero él como que da la impresión que las exportaciones de Estados Unidos hacia México seguirían pagando cero. Uh-huh. Hoy en día pagamos cero ambos, ¿no? No, pero eso no es cierto. O sea, nosotros obviamente tendríamos un impacto negativo porque tendríamos que pagar un arancel para entrar a Estados Unidos, pero las exportaciones de Estados Unidos a México son muy grandes. Representamos, como les decía al principio, el 16% de lo que Estados Unidos le vende al mundo. También pagarían un arancel. Y ese arancel, por cierto, es más alto, de hecho mucho más alto, del que pagaría México para entrar a Estados Unidos. Porque si Estados Unidos y México se salieran del TLC, haríamos nuestro comercio internacional con base a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y en la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos tiene un nivel de aranceles que es más bajo que México. Entonces, por ejemplo, sin TLC, hoy en día pagamos cero. Sin TLC, en el ámbito industrial, pagaríamos 1.9% para entrar a Estados Unidos, y en cambio ellos, para entrar a México, pasarían de 0 a 7.7%. Estados Unidos tiene mucho que perder
de no contar con el trato preferencial que implica el TLC para ellos. Estamos platicando con el doctor Luis de la Calle, economista y socio fundador de la consultoría de la Calle Madrazo Mancera. Doctor, ¿qué tan diferente es el mundo de aquel 17 de diciembre de 1992, 1 de enero de 1994, cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, a este fin de semana de julio del 2016? Bueno, hay dos diferencias muy importantes. Una es China. Cuando se negoció el TLC de América del Norte y entró en vigor, la economía china era importante pero pequeña. Su participación en el comercio internacional era importante pero pequeña también con respecto a lo que tiene hoy. Entonces, hoy en día la importancia de la economía china en el mundo es enorme y la mejor arma que tiene América del Norte para poder competir con los chinos en todo el mundo, no solamente en América del Norte, sino también en Asia y en Europa, es precisamente la coproducción entre México, Estados Unidos y Canadá. O sea, lo que hace a México, a América del Norte, la región más competitiva del mundo, a pesar de la existencia de China, es que trabajamos juntos. Si nos separamos, si Estados Unidos, Canadá y México no comercian conjuntamente para los mercados mundiales, vamos a ser mucho menos competitivos y el ganador de esa ruptura es China. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que en 2009 hubo una crisis muy fuerte en Estados Unidos, de la que esa economía no se ha recuperado todavía plenamente. El malestar que hay en Estados Unidos, el hecho de que haya regiones de ese país que se quejen de la situación económica, está ligado fundamentalmente a la crisis económica de 2009 y no a la apertura comercial. Durante todos los primeros años del TLC de América del Norte, la economía de Estados Unidos tuvo las tasas de desempleo más bajas de su historia. Y no fue sino hasta la crisis de Lehman Brothers, que empezó en septiembre de 2008 y se profundizó en 2009, que la economía de Estados Unidos empezó a tener problemas. Pero esos problemas no tienen nada que ver con el comercio internacional, sino con una crisis económico-financiera que implicó una transferencia de recursos enorme de los ciudadanos de Estados Unidos a el sistema financiero de ese país. Pero es mucho más fácil políticamente echarle la culpa a un tercero, claro, que no tiene nada que ver, como México, que hacer una reflexión interna de que ellos mismos crearon el problema que hoy tienen. Porque aparte, la crítica se basa con México, no tanto con Canadá, ¿no? Que también es igual de socio que México. Sí, pero son güeros. Ah, okay. O sea, Donald Trump tiene una visión maniquea del mundo. Ajá. Y él divide al mundo entre rubios y no rubios. Los que no son rubios, a él no le gustan. Estamos platicando con el doctor Luis de la Calle. Doctor, ¿cómo también debemos de leer entonces la plataforma demócrata para la elección de este año en particular dice que se necesitan desarrollar políticas comerciales que apoyen los trabajos de Estados Unidos? Por ello, los demócratas creen que se deben revisar los acuerdos negociados hace años para actualizarlos reflejando estos principios. Utilizan este término, actualizarlos. ¿Eso sí es viable y eso no es tan negativo? Bueno, depende de cómo se actualicen, obviamente, pero yo diré dos comentarios sobre esto. Uno, las plataformas demócratas de los últimos 25 años han dicho básicamente lo mismo todas. O sea, es una constante. Y en segundo lugar, el TLC es una cosa que se va actualizando constantemente en el tiempo. Por ejemplo, acabamos de firmar un acuerdo de cielos abiertos con Estados Unidos que acaba de entrar en vigor. Que entra en vigor ahorita en agosto. Sí, no es parte del TLC, pero es un complemento al TLC que lo hace más interesante porque mejora los servicios aéreos entre los dos países. Tenemos varias iniciativas de incrementar la infraestructura de cruce fronterizo en la frontera. Se está trabajando en un programa para incrementar el número de intercambios de estudiantes. En fin, México tiene una agenda muy rica con Estados Unidos constantemente y con Canadá, en la que se está trabajando todo el tiempo. Entonces, efectivamente, eso hay que hacerlo, se hace, pero eso no implica modificar las partes esenciales del TLC y las condiciones de apertura, ¿no? Eso es lo que uno intuye del discurso de Donald Trump. Donald Trump quisiera que las exportaciones mexicanas pagaran aranceles altos para entrar a Estados Unidos, de tal suerte que se estimulara que la producción se hiciera en ese país y no en México. Pero eso no va a suceder porque las operaciones de manufactura en Estados Unidos hoy en día
con el mundo globalizado que tenemos, no son competitivas sin la participación de México. ¿Cómo debemos de leer las declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu? Esta semana señala también que, bueno, pues están también desde México dispuestos a sentarse y modernizar el tratado. Esto también debe de ser leído, como usted lo señala, depende qué modernización se busque impulsar. O sea, si la modernización significa agilizar el cruce fronterizo, etcétera, cosas que estamos haciendo, pues ella está repitiendo lo que ya hoy en día se hace, ¿no? Pero los funcionarios públicos, en México el Tratado de Libre Comercio es ley, y es una ley que está por encima de las leyes federales, y no puede ser modificado, y los funcionarios públicos en México tienen que respetar la ley y apegarse a ella, punto. No tienen facultades para decir que se va a modificar o que... Entonces, porque la modificación del TLC implicaría la participación de los 3 países, y después de los legislativos de los 3 países. Y el Senado en México, que es el que aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con un voto mayoritario, calificado más de 2/3, es el único que tiene facultades para eventualmente, si hubiera un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, votar una modificación. No es una prerrogativa del Ejecutivo. Y por último, nos queda un minuto. El TPP, este acuerdo transpacífico que también busca pues globalizar y unir a estas economías que están en el Pacífico, incluyendo la nuestra, Estados Unidos, con todo este discurso, pues no es ponerle piedras a un acuerdo que es muy ambicioso. Bueno, obviamente el TPP puede ser la principal víctima de la retórica de las campañas electorales. No es una buena noticia, pero es probable que al final del día el TPP no pueda pasar por el nivel de retórica que se ha tenido en la campaña republicana sobre todo, pero también demócrata, y acabe pagando los platos rotos el TPP. Pero lo que sí es muy significativo es que el presidente Obama y la secretaria Clinton hace 8 años, cuando estaban haciendo campaña en el medio oeste de Estados Unidos, ambos dijeron que si eran presidentes iban a renegociar el TLC. Y lo que sucedió es que no lo renegociaron, se complementó trabajando en lo que se trabaja todos los días, pero además negociaron un TPP, que es una especie de TLC Plus, sí, y que ahora el presidente Obama quiere dejar como parte de su legado. Entonces no solamente cambiaron de opinión, sino que trabajaron activamente para que hubiera más comercio, no solamente entre nosotros 3, sino con otras regiones del mundo. Entonces es una lección muy importante de cómo muchas veces las retóricas de las campañas, cuando ya se es presidente, pues la realidad es un poco distinta, ¿no? El problema es que Donald Trump es un personaje que realmente es no hay precedentes, por lo menos recientes en la historia de Estados Unidos. Claro. Y en el ambiente mundial que se tiene hoy en día, la presidencia de Donald Trump puede ser altamente peligrosa, no solamente para México, sino sobre todo para Estados Unidos y para el mundo. Pues, doctor Luis de la Calle, en verdad apreciamos mucho que nos regale estos minutos este fin de semana, economista y socio fundador de la consultoría de la Calle Madrazo Mancera. Gracias, fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente con lo que suceda allá en Estados Unidos. Gracias, doctor. Hasta luego, buenos días. Que esté muy bien, es el doctor Luis de la Calle.